Bienvenidos a la clase de ortografía. El día de hoy, miércoles 22 de abril del 2020, estaremos hablando del tema ortográfico triptongos e hiato, también conocido como adiptongo. El aprendizaje esperado es identificar las reglas ortográficas de cada término mencionado. Materiales: cuaderno, pluma y lápiz para las actividades. Productos de esta sesión: asistencia a la clase en línea, apuntes de la clase, actividades que se estarán desarrollando en la clase en línea. Recordemos un poco acerca del tema tratado en la sesión del día viernes 3 de abril, en donde se mencionó que las vocales se dividen en dos. Las vocales fuertes, que como vemos en la pantalla, son la A, la E y la O, y las vocales débiles, que son solamente la I y la U. En la sesión anterior trabajamos sobre el diptongo y mencionábamos que el diptongo es la secuencia de dos vocales diferentes en una misma sílaba. Los diptongos se pueden formar con las siguientes combinaciones de vocales. Puede ser una combinación de una vocal fuerte más una vocal débil. También puede ser una vocal débil más una vocal fuerte. O pueden ser dos vocales débiles, pero estas deberán ser distintas. Aquí les presento algunas combinaciones de diptongos. Como nuevo tema ortográfico que estaremos trabajando el día de hoy es el triptongo. ¿Pero qué es un triptongo? Es la unión de tres vocales en una sílaba, al igual que los diptongos, recuérdalo, tienen que estar en la misma sílaba. En español solo existe un modelo para formarlo. Se tiene que conformar por medio de una vocal débil más una vocal fuerte y por último una vocal débil. En la pantalla podemos ver tres palabras que cumplen esta regla ortográfica. Por ejemplo, Cuautla, al momento de dividirla, se hacen dos sílabas, Cuautla, y podemos observar que el triptongo está coloreado con un color rojo y está conformado por la vocal débil que es la U, más una vocal fuerte que es la A, más una vocal débil. Entonces, se está cumpliendo correctamente la regla antes mencionada. Cuautepec también es otro ejemplo. Esta palabra se divide en tres sílabas, Cuautepec. Y podemos observar que en la primera sílaba se encuentra el triptongo. Misma situación, la combinación es una vocal débil, que es la U, más una vocal fuerte, que es la A, más una vocal débil, que es la U. Y por último, el sonido de los gatitos, que es miau, también es un ejemplo de un triptongo. Podemos observar que se está haciendo la mezcla entre una vocal débil, que en este caso es la I, más una vocal fuerte, que es la A, más una vocal débil, que es la U. Si te das cuenta, esta palabra es una monosílaba. ¿Por qué? Solamente la palabra miau se divide en una sola sílaba. Además, para aquella triptongo es necesario que las tres vocales conserven su sonido en la misma sílaba. Es por eso que no hay triptongo en palabras como quienes, esquiar o kiosco. Dense cuenta, por favor, que no se está cumpliendo la fórmula antes mencionada. Además, la letra Q necesita de la U para tener sonido. Entonces, no se está cumpliendo un triptongo. No porque estoy viendo tres vocales unidas en la misma sílaba al momento de dividirla, quiere decir que sea un triptongo. Tiene que ser la mezcla de una vocal débil más una vocal fuerte más una vocal débil. Las palabras con triptongo siguen las reglas generales de acentuación, o sea, que respetan si son palabras agudas, si son palabras graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Recuerden muy bien lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores en el colegio.
Nuevamente te estoy presentando en la pantalla la fórmula para conformar un triptongo. Recuerda que es una vocal débil más una vocal fuerte más una vocal débil. Y podemos observar otros ejemplos que hacen la mezcla de esta fórmula. Al igual, podemos ver otras palabras que estaremos tomando como ejemplo. Actuáis, dense cuenta, la dividimos en dos. Se cumple el triptongo porque es la mezcla de una vocal débil, una vocal fuerte, más una vocal débil. Y la vocal fuerte es la que lleva el acento gráfico, porque la palabra actuáis es una palabra aguda y termina en S. Al igual que cambiáis, por ejemplo, dos vocales débiles están unidas con la vocal fuerte, que es la A. Y misma situación, se está acentuando la vocal fuerte porque es una palabra aguda, ¿sí? Y que termina en S. La palabra miau no lleva el acento gráfico porque es una palabra monosílaba, pero es otro ejemplo de los triptongos. Vocal débil, fuerte, más débil. Ahora, como podemos observar dentro de la lista de ejemplos de triptongos, podemos ver las palabras Paraguay y Uruguay, que te las estoy señalando en este momento. Se considera que en estas dos palabras existe un triptongo. ¿Por qué? Porque la Y tiene el sonido de la I latina. A pesar de que visualmente vemos que la I pertenece a la familia de las consonantes, cuando se utiliza para que tenga el mismo sonido de la I latina, se vuelve o se convierte en una vocal. Entonces, al momento de dividir Paraguay y Uruguay, no tienes que hacerlo de esta manera. Paraguay. Eso es incorrecto. La manera en que tú tienes que realizar la división es Paraguay. Vocal débil, vocal fuerte, y la Y que tiene el sonido de la I latina se convierte en una vocal débil. Entonces, se cumple la fórmula mencionada anteriormente. Entonces, al dividirlo, se tiene que mantener en la misma sílaba. Misma situación con la palabra Uruguay. Uruguay. Esa es la correcta división silábica. Como primera actividad, podrás observar tres palabras. Estas vas a dividirlas en sílabas. No olvides que todas las palabras que están en tu pantalla son triptongos. Toma nota, por favor, porque esta actividad la debes de tener ya en tu cuaderno para revisarla en la clase en línea que vamos a tener en la plataforma Zoom. Como segunda actividad, vas a colocar los acentos en los triptongos. Fíjate muy bien en el recuadro azul que te estoy señalando. Recuerda que al igual que los diptongos, el acento lo debe llevar en la vocal fuerte. También los triptongos, tienes que acentuar la vocal fuerte. Ya en estos momentos debes saber muy bien cuál es la vocal débil y cuál es la vocal fuerte. Entonces ya puedes ver en la pantalla la segunda actividad. Ahí mismo en tu hoja de cuaderno le vas a colocar acentuación de triptongos como un subtítulo. Y vas a copiar las tres palabras colocando, escucha muy bien, el acento gráfico. Como pista, todas las palabras son agudas. Otro de los temas que te estaba mencionando al inicio del video que íbamos a trabajar es el hiato, que también es conocido como adiptongo. Muy bien. ¿Y qué es un hiato? Es una secuencia de dos vocales que forman parte de sílabas distintas. Y hay tres reglas que debemos de cumplir para formar un hiato. La primera regla es que las dos vocales fuertes, o sea, la A, la E y la O, si hay alguna combinación de ellas, nunca van en la misma sílaba. Date cuenta en los ejemplos. Podemos ver que el hiato está de color rojo en cada una de las palabras. Entonces, paella, ve muy bien cómo se está dividiendo las dos vocales fuertes porque no tienen que estar en la misma sílaba.
Vocal fuerte la A, vocal fuerte la E, no pueden estar en la misma sílaba. Cooperar pasa lo mismo. Las dos vocales fuertes son la O. Entonces no pueden estar en la misma sílaba al momento de dividir. Y por último, geotermal, que también podemos observar en la pantalla que está dos vocales fuertes. Entonces no pueden estar en la misma sílaba. ¿Qué es geotermal? Es agua que se calienta al pasar por capas profundas del suelo. Como segunda regla de los hiatos, es que tampoco van en la misma sílaba si hay dos vocales débiles iguales seguidas, como los ejemplos que se están proyectando. Frito, dúmbiro y chiita. Entonces podemos observar que frito están dos vocales débiles iguales, entonces tienen que dividirse. Dúmbiro, que es miembro de un gobierno conformado por dos magistrados en la antigua Roma, también posee dos vocales débiles iguales. Entonces, se tiene que hacer la regla del hiato. Y chiita, que es una principal rama del Islam, también posee este ejemplo de hiato. Dos vocales débiles iguales que se tienen que separar al momento de hacer la división silábica. Y por último, tenemos que una vocal débil se convierte en fuerte al tildarla, o sea, colocarle el acento gráfico. Si se encuentra junto a otra vocal fuerte, entonces se rompe el diptongo y se forma un hiato. Por ejemplo, país, se está colocando el acento en la vocal débil, como podemos ver en la pantalla. Entonces, hace que esta palabra sea dos sílabas. Actúa también lleva el acento gráfico en la vocal débil. María, vocal débil, está acompañada con una vocal fuerte. Se tiene que dividir porque se está convirtiendo con el acento la vocal débil en una fuerte. Exacto. Raúl también es un ejemplo de un hiato o adiptongo. La vocal débil, la U, lleva el acento gráfico. Y por último, la palabra maíz. También la vocal débil la vemos que se está acentuando y va acompañada de una vocal fuerte. Y se hace dos sílabas en esa palabra. En la pantalla vas a poder observar otros ejemplos de hiatos. Ten mucho cuidado porque está existiendo que hay dos palabras que no son hiatos. Espero que ya lo hayas identificado. Entonces podemos ver que al momento de dividir estas palabras quedan de esta forma. Aéreo. Tenemos que esa palabra tiene 4 vocales fuertes. Es una palabra esdrújula y se acentúa en donde se ubica la sílaba tónica. Había, la vocal débil lleva el acento gráfico y tiene que dividirse de la vocal fuerte que es la A. La palabra océano también es una palabra esdrújula y se tiene que colocar el acento gráfico. Recuerde que todas las esdrújulas se acentúan siempre y cuando su sílaba tónica se encuentre en la posición de las esdrújulas. Entonces vemos que hay dos vocales fuertes y no pueden ir juntas. Baúl, una palabra que lleva el acento en la vocal débil y se está colocando entonces la división de esa sílaba porque la está haciendo fuerte. Ahora fíjate muy bien que tanto había y baúl, había es una palabra grave y baúl es una palabra aguda por la posición de las sílabas, ¿sí? De la sílaba tónica. Pero aquí se rompe la regla de las agudas y de las graves. No importa si termina en consonante, si en vocal, siempre y cuando la sílaba tónica, ¿sí?, la lleve en una vocal débil, se tiene que colocar el acento, como lo estamos viendo en los ejemplos. Y esto hace que sean hiatos. Entonces se olvida de las reglas de acentuación de las agudas y de las graves, como vemos en la palabra vía y como vemos en la palabra baúl. Cuidado y automóvil son las dos palabras que les decía que tenían que ubicar. ¿Por qué razón? Porque son unos ejemplos de diptongo, no son hiatos, ¿sí? Fíjense muy bien cómo las dos vocales están en la misma sílaba.
No se están dividiendo. Entonces recuerden que la vocal débil más otra débil que sean distintas son ejemplos de diptongos. Y aquí la palabra automóvil es la mezcla de una vocal fuerte con una vocal débil. Como penúltima actividad, estar escribiendo junto a cada palabra si tiene o no hiato y el por qué. Tienes que explicarme por qué la palabra que estás viendo en tu pantalla tiene hiato o no lo tiene. Dejaré que lo anotes. Recuerda ir tomando nota de las reglas ortográficas de los triptongos, de los hiatos y realiza todas las actividades que llevamos. Como último tema, tilde en palabras con hiatos, o sea, acentos en las palabras que llevan hiato. Vemos en la pantalla que las palabras que tienen un hiato formado por una vocal débil, la I y la U, junto a una vocal fuerte, ya sea la A, la E, la O, siempre llevan tilde en la vocal débil para que se cumpla un hiato. Por ejemplo, todavía, raíces, veíamos en los ejemplos anteriores como había, ¿sí? Tenía es otro ejemplo. Llevan acento en la vocal débil. Y esto hace que se divida de la vocal fuerte porque la débil con el acento se hace una vocal fuerte. Las palabras con cualquier otro tipo de hiato, o sea, dos vocales fuertes distintas o dos vocales débiles que sean iguales, siguen la regla de acentuación. Por ejemplo, Noé se divide en dos sílabas porque hay dos vocales fuertes. Ahora, la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, por lo que Noé es una palabra aguda, es una vocal y tiene que colocarse el acento gráfico, como lo vemos en el ejemplo. La palabra caer es una palabra aguda también, pero esta no lleva acento porque termina en R, ¿sí? Entonces no debo de colocarle el acento. Y la palabra chiita es una palabra grave que termina en vocal y no se le tiene que colocar acento gráfico. O sea, se están respetando las reglas de acentuación cuando hay dos vocales fuertes en la misma palabra o cuando hay dos vocales débiles, pero iguales, también en la misma palabra. Como última actividad, vas a encerrar las palabras en donde acentúes las vocales débiles o fuertes. Puedes ver en la pantalla 9 palabras. Entonces tienes que identificar cuáles de esas palabras son las que llevan el acento. Se las vas a colocar. Dentro de esas palabras, escucha muy bien, hay una que debes acentuar, pero es un ejemplo de un diptongo. Y espero que también mientras vayas analizando cada una si lleva o no lleva acento, identifiques si todas son hiatos o si hay ejemplos de diptongos o ejemplos de triptongos. Eso lo vamos a estar analizando en un momento en la clase en línea. Recuerda mandar tus productos al correo ariadna.garcia@colmor.edu.mx. Estos productos son la asistencia a la clase en línea, la cual te estoy evaluando en la lista de participantes y con la entrega puntual de tus trabajos. Los apuntes de la clase, debes de tener qué es un triptongo, qué es un hiato, cómo se acentúa los hiatos y las actividades de la clase en línea. Recuerda, todas las actividades que estuvieron en la proyección, que fueron 4, se retomarán en la clase interactiva del día de hoy, 22 de abril, a las 12:10. Y pues bueno, chicos, hasta aquí nuestro video. Espero que haya quedado claro el tema de los triptongos e hiatos. Cualquier duda o aclaración, nos vemos en un momento. Hasta pronto. Gracias.